Hola Cristina. ¿Cómo te va, Juli? Bien, ¿y vos? Bien. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Teníamos ganas de empezar la charla preguntándote sobre tu formación, que nos cuentes un poco. Bueno, en principio hay una primera formación, digamos, que fue inconsciente, que fue ser hija de dos pioneros de la televisión argentina y pasar gran parte de mi infancia en el viejo Canal 7 y metida entre maquillajes, en los camarines o en los... no había videotape, la televisión era en vivo y en directo, entonces mi padre era productor, mi madre era actriz y también hacía locución y también era presentadora. Entonces, bueno, yo creo que ahí aprendí muchísimo, solo que no sabía que estaba aprendiendo. Creo que ese fue mi verdadero hogar, el Canal 7. Después, a los 19 años más o menos, empecé a estudiar teatro con Augusto Fernández. Él fue mi primer maestro, estudié 5 años con él. En medio de eso también tomé unos seminarios que daba Hedy Krila, que eran muy grosos. Se llamaba La Palabra en Acción, y ella trabajaba como buena actriz europea, con una especial, digamos, formación vinculada con la construcción de la palabra, la construcción del discurso del personaje. Entonces, insistía mucho sobre toda la relación con la construcción de la palabra, ¿no? Y esto era fantástico, porque creo que aquí en Buenos Aires no había ese registro, digamos, de esa cuestión técnica que tiene que ver con que no solo uno tiene que tener una formación técnica vocal para que se lo escuche, sino también para que se le entienda, pero no solamente se trata de que a uno se lo escuche y se lo entienda cuando uno actúa arriba de un escenario o delante de una cámara, sino que además uno tiene que poder construir el aire de cada imagen, de cada pensamiento, de cada... hay algo en la dinámica de la construcción del discurso que es profundísimo y complejísimo y para toda la vida. Entonces, bueno, Hedy Krila fue muy importante para mí. Después tomé también seminarios con Gandolfo. Después viví en España varios años. En España, bueno, también cuando vino a Buenos Aires, Lee Strasberg dio un seminario en el San Martín y allí fui. Hice una escena de Julieta, de Romeo y Julieta también. Después en España trabajé en varios seminarios con Dominic Tefacio, que fue un asistente durante 12 años de Strasberg en Estados Unidos y que había decidido irse a vivir a Europa y daba seminarios. Y después de volver de España, me encontré con Alberto Ure y empecé a trabajar con él. Él inventó una técnica de improvisación que es muy interesante, en la que él trabaja al lado del actor, hablándole al oído y dictándole y acompañándolo y moviéndolo y asociando con el actor, ¿no? Improvisando, es una técnica para improvisar, como la improvisación como técnica de ensayo, de construcción de la actuación, ¿no es cierto? También inventó Ure un ejercicio extraordinario para trabajar con el texto, para desglosar el texto, para definir el texto unidad por unidad, ¿no? Que es el ejercicio de los 7 ítems, que está muy bueno. Y digamos que la relación con Ure, que fue, digamos, yo trabajé más de 7 años con él, haciendo teatro, haciendo un poco de televisión, haciendo un par de películas también en las que actuaba él, actuábamos los dos en las películas. Y para mí eso fue muy revolucionario, digamos, porque él me hizo pensar desde otro lugar la relación con la actuación, desde un lugar mucho más contemporáneo, digamos que el pensamiento teórico, o los diferentes pensamientos teóricos sobre la actuación están enraizados, digamos, más en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, digamos, de Stanislavski para acá,
se ha pensado mucho, ¿no? Y además ha habido en el siglo XX gente como Grotowski o como, digamos, que han resignificado también todo lo que tiene que ver con teoría teatral. Pero digamos que a partir del psicoanálisis, a partir de una serie de cuestiones que no tienen que ver estrictamente con el teatro, o el formalismo ruso, o el surrealismo, o el automatismo, la libre asociación, digamos, todo eso incorporarlo y tenerlo como digamos, como una herramienta real de construcción, de actuación, me parece que es bien interesante. Y creo que cambió mucho mi forma de trabajar a partir de esos 7 años con URE. Cambió mucho y creo que cambió bien, digamos, que me dio más libertad, digamos, como para abordar cada personaje, cada obra, cada género, digamos, cada mundo imaginario diferente de cada autor sobre el que trabajé, con mucha libertad, con mucha audacia, con mucha... sí. ¿Cómo son tus procesos creativos de cómo llegas a un personaje? Primero que últimamente, en estos últimos años, digamos que estoy presente desde por ejemplo, en el caso de Medea, de Eurípides, que la hice en el San Martín hace 3 años, hice la adaptación con Lucila Pagliai, que es una persona de letras y que da análisis del discurso en la maestría de la carrera de letras, en la UBA. Entonces, bueno, me pareció que era la persona indicada para poder trabajar sobre ese texto y trabajar con el texto en griego, en francés, en inglés y las 5 o 6 traducciones mejores al español que conseguimos y que nos interesó obtener cerca. Y trabajamos más de 1 año sobre la obra, así como hormiguitas, reuniéndonos 2 veces o 3 por semana. ¿No? Y después con Molly Bloom también me pasó lo mismo. Quiero decir que hace 12 años hicimos con una amiga, Laura Fried, traducción del monólogo de Molly Bloom, que es el capítulo final del Ulises de Joyce, que es un texto extraordinario, sin signos de puntuación, es así como unas correntadas de asociaciones y de imágenes y de recuerdos de Molly en su noche de insomnio. Y en aquel momento no me dieron los derechos, entonces no pude hacerlo. Pero en enero del 2012, en enero de este año, se cumplían los 70 años de la muerte de Joyce, entonces pasaba a ser derecho universal. Y entonces, además también coincidió en que este año yo cumplía 45 años con el teatro, entonces me pareció que era una buena manera de celebrarlo, hacer un solo, hacer un monólogo. Además me imaginé que iba a poder viajar por todo el mundo con él. No fue tan así, pero bueno, he viajado bastante. Y entonces quiero decir que me involucro desde la elección del texto, desde la traducción o la adaptación o ambas cosas, digamos, muy desde una situación muy anterior a lo que sería la construcción de la actuación, ¿no es cierto? Sí, yo te quería preguntar también sobre la elección de tus personajes, cómo los elegís, qué te seducen o las obras. Creo que tiene que ver un poco con esto que me estabas diciendo, ¿no? Claro. Desde lo literal, desde el literario hasta la actuación, la dirección, te pasa por muchos lados, ¿no? Digamos que yo fui siempre muy, digamos, una actriz muy vinculada con lo que es el teatro independiente, en el sentido de la autogestión, digamos, de trabajar fundando los proyectos, digamos. Con URE ensayamos, no sé, Antígona ensayamos 1 año y pico, El padre de Strindberg ensayamos 1 año y pico, digamos, eran así travesías, así infinitas parecían por momentos, pero extraordinarias, muy enriquecedoras, ¿no? Y bueno, en estos últimos años creo que he ido todavía más allá en el sentido de, bueno, de armar el proyecto entero, ¿no? De convocar al director,
En el caso de Medea convoqué a Pompeyo, a Audibert, a Juan José Cambre para que hiciera la dirección de arte, la escenografía, el vestuario. Digamos que fui muy, y presenté el proyecto en el San Martín, digamos, o sea, con todo el paquete armado, ¿no? Como porque sabía que era un proyecto de características de producción grandes y que no lo podía hacer en forma independiente, ¿no? Pero cuando lo puedo hacer en forma independiente, lo hago también, ¿no? Muy bien. Y de ese proceso creativo y de esos encuentros con los materiales, ¿qué momentos son de trabajo más grupal, ¿no? con el director o con los actores, si sos en tu rol como directora, y qué momentos son más privados, ¿no? Son más solitarios y qué momentos son más grupales? Mira, en general yo trabajo, cuando dirijo, por ejemplo, trabajo de la improvisación al texto. Digamos que llego al texto a partir de la improvisación. Trabajo con la improvisación como una técnica de construcción, ¿no es cierto? Como una técnica de ensayo. Como actriz a veces también improviso y a veces no. A veces hay obras en las cuales además no es tan sencillo improvisar. Me cuesta mucho toda la relación con el estudio de la letra. Es así mi gran fantasma, la cuestión de la memoria, de estudiar la letra. Y has hecho cosas con muchísima letra. Sí, sí, Te hemos visto hacer sí, bueno, pero cosas titánicas de letra. Sí. Lo has logrado. Pero me asusta mucho. Y bueno, el trabajo en el teatro es siempre grupal, también en la televisión y en el cine, ¿no es cierto? Quiero decir que uno siempre encuentra compañeros y digamos, cómplices, ¿no? Además de la relación con el director, que creo que es fundamental, por supuesto. ¿Cómo te llevas con todo eso que tiene que ver con con la mirada desde afuera, digamos? Bueno, en principio hay obras que siempre elegí lo que quise hacer, o sea, en 45 años de teatro que estoy cumpliendo, siempre hice lo que quise. Nunca hice una obra por la plata, por ejemplo, nunca. Algunas obras salieron bien y otras no, obviamente, claro. En 45 años, imagínate todas las veces que me equivoqué, ¿no? Yo y mis compañeros, digo, porque por suerte no se equivoca solo cuando salen mal las obras, no es solo culpa de uno, ¿no? Pero creo que la relación con el éxito y con el fracaso tiene que ver fundamentalmente con la relación con algo que yo relativizo mucho. Quiero decir que he tomado decisiones así que me costaron muy caras en mi vida. Quiero decir que me hubiera encantado hacer una carrera en cine y no hacer mi primer protagónico casi a los 50 y largos de años, ¿no? Pero bueno, claro, cuando tenía 20 y pico, las actrices de la tele eran las actrices que además tengo muy buenas compañeras de generación, actrices fantásticas, que tenían mucho más nombre, más cartel, ¿no? Y más éxito comercial que yo, entonces eran elegidas ellas en general, ¿no? Entonces, bueno, tuve una carrera en el cine que, bueno, digamos que recién, hace no tanto tiempo, digamos, pude hacer un rol protagónico en la película de Albertina Carri, en Géminis. Pero digamos que eso fue un costo, ¿no? Pero creo que con relación a lo que me preguntabas en cuanto a la crítica, yo creo que a todos nos afecta mucho la crítica. Creo que en principio que la palabra está escrita es algo como, ¿no? Es como si uno creyera infantilmente que porque está escrito es verdad.
ponía mal, me enojaba, me angustiaba, me molestaba, me parecía horrible que eso estuviera escrito y que fuera inapelable, ¿no? Y además a veces era tarado, digamos, ¿no? A veces los adjetivos eran pero qué idiota. Sí, los ponías mal, están mal puestos. Entonces, bueno, qué sé yo. Y a veces creo que también uno tiene la suerte de recibir a veces críticas que son severas y que son muy reveladoras también, y que por suerte también uno tiene amigos que son gente que sabe mucho y que te va a ver y que te dice, bueno, cuidado esto, mirá que acá pasó esto y te está yendo para... Bueno, claro. Y eso creo que está bueno, ¿no? Bueno. Pero bueno, creo que nos pasa mucho a todos los actores, ¿no? Que esta cosa de estar expuestos a ser criticables, a ser criticados, sí, y que eso salga publicado y que eso esté escrito. Y eso es fuerte, es muy fuerte, ¿no? Alguna vez te escuché decir que la televisión, no sé si es cierto, creo que en algún momento que trabajamos juntas, escuchándote muy ávidamente lo que decías, algo así como que la televisión es un espacio quizás más de la impronta, ¿no? Y el teatro pasa por otro lado, ¿no? Como algo más de ir hacia adentro y, no sé, un poco... Sí, absolutamente, sí. Es así. Yo creo que en la televisión, tal como trabajamos nosotros en este momento de la historia de la televisión, porque yo me acuerdo que cuando yo me casé con Paco Fernández de Rosas, que yo tenía 16 años y él tenía casi 20 y trabajaba en La Familia Falcón, que era un programa de mucho éxito en la televisión, en Canal 13, que dirigía David Stiebel. La Familia Falcón se ensayaba toda una semana. Digamos que antes de ser grabada, entonces sí, las veces que se ha vuelto a pasar por Volver, por ejemplo, por el canal Volver, es muy interesante ver cómo estaba compuesto el cuadro, cómo estaba planteado visualmente, con qué elaboración, ¿no? Cómo estaban trabajadas las situaciones, cómo estaba elaborado, ¿no? Nosotros ya no trabajamos así en la televisión, trabajamos con con un repentismo, con algo de la impronta de hoy. Me acuerdo un día que estábamos grabando Mujeres Asesinas en unos galpones por Liniers, llenos de polvo, una sordidez terrible. Y me acuerdo que éramos una familia que mataba, no era yo sola, era yo, mis hijas, los maridos de mis hijas, mi nieto. Y entonces me acuerdo que volví de grabar esas 12 horas de grabación, siempre en lugares muy lejos y muy sórdidos, y cuando hace frío tenés mucho frío, cuando hace calor tenés mucho calor, viste que estás en el medio de la nada, que en la hora de comer no te puedes ir a ningún lado. Sí, terrible. Eso. Entonces que volvés a tu casa y ponés la tele así como a 4, y de repente veo un documental de unas leonas, de una manada de leonas que salían a cazar, y que salían y que entonces les veías las cabezas bajas, pero las miradas así, y que todas iban como caminando con un mismo ritmo. Y entonces voy y les digo, a la mañana siguiente le digo a Barone, che, le digo, y a mis compañeros, ¿no? Andrea Pietra, bueno, todos los compañeros que hacían mis hijas y los maridos y los actores, ¿no? Che, anoche vi, ¿no? Cómo todo lo que te rodea, cómo si uno está atento y perceptivo, podés ir cirujeando, como digo yo, ¿no? Rasguñando, afanando, ¿no? Imágenes, acciones, y usamos esa imagen de las leonas en todo un traveling que hizo Barone, nosotros caminando, yendo a buscar a nuestra próxima víctima, y íbamos caminando, y éramos las fieras esas, ¿no? Entonces, como quiero decir, cuando uno trabaja en televisión tiene que estar muy despierto como para poder encontrar eso, por ejemplo, resolver una escena con una toma, ni siquiera una escena, una toma y imprimir ahí una imagen fuerte de algo que viste haciendo zapping, ¿no? Y eso es técnica también, ¿no? Poder aprender a cocinar con lo que hay, ¿no? Y eso creo que es importante.
que podamos trabajar. El otro día nos reíamos con Alejandro Massi porque esta miniserie de Televisión por la Inclusión que hicimos y que ganamos los premios y demás, el Grammy y toda esta historia así tremenda. Y Alejandro me decía, pero bueno, lo grabamos el capítulo en 5 días, ¿no? O sea, y me decía, pero vos te acordás que los paneles de lo que era la empresa de la cobertura médica que estafaba a mi personaje, digamos, con mi hija con síndrome de Down y demás, dice, lo que eran paneles, que eran unas mesas que habíamos puesto paradas, y que era todo, viste, una rascada tremenda, ¿no? Era todo de una precariedad, porque, claro, son las miniseries que se hicieron con el concurso del Inca TV y del Ministerio de Planificación, y que fue fantástico, pero eran todas de bajísimo presupuesto, Los cachés eran absolutamente simbólicos, todos estábamos ahí poniendo el cuerpo por posición ética, ideológica y por onda. Y salía muy bien, por cierto, ¿no? Bueno, hemos ganado un par de premios. Sí. Pero la verdad es que yo creo que si uno no aprende a trabajar con lo inmediato, con lo presente, con el puro aquí y ahora, de lo que estás haciendo y de los alrededores, porque puede ser que cuando volvés a tu casa o que cuando prendés la tele o que algo que te dice alguien o que soñaste o que, ¿no? Que uno saber que uno puede cocinar con eso, ¿no? Que uno puede traerlo y con eso hacer su construcción, ¿no? Porque es una construcción la actuación, es una construcción de signos, entonces uno puede ir encontrando diferentes signos en diferentes lugares de la realidad, ¿no? De afuera y de adentro. Claro. ¿No? ¿En qué te sentís vulnerable como actriz o a qué le tenés miedo como actriz en tu oficio? Bueno, por ejemplo, haciendo Medea me pasó una cosa que me pasó una sola vez en 45 años, pero que fue inolvidable y a eso le tengo terror, ¿no? Que fue que me quedé en blanco, completamente en blanco. Y no podía seguir, y no. Estaba en una escena con Fanego, que hacía Jasón, mi marido, y empecé a decir perdón, 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 perdón. No. Ay, es el vacío, hasta que ¿no? pude seguir, ¿no? Pero fue... no me voy a olvidar nunca de esa función, ¿no? Porque terminó la función y tuve un ataque de llanto, como creo que era Beba, que no lloraba así, ¿no? Sí, muy fuerte. Creo que ese es, te lo decía antes, ¿no? Digamos, es un fantasma mío. Así, la memoria, y eso que en Medea pasaba toda la letra de toda la obra todos los días antes de la función. O sea, uno de los rituales, yo llegaba 3 horas antes al teatro y uno de los rituales era pasar la letra de toda la obra. De tan insegura que estaba, digamos, ¿no? Claro. Que nunca llegué a estar segura, Claro. ¿no? Nunca llego a estar segura, en realidad. Soy bastante insegura, sí. No se nota para nada igual. Claro, pero es porque... Metiéndote arriba claro, del escenario, ¿no? Qué loco lo que sucede con los actores, toda esta vulnerabilidad que uno tiene arriba del escenario, porque se ve tanta fuerza o no, claro, o lo que sea necesario ver, digamos, claro. ¿no? Pero eso, bueno. Pero yo creo que es como una especie de contrafobia, ¿no? Como que tengo tanto miedo que me tiro primero, ¿no? Entonces, claro. ¿Dónde hay que tirarse? A ver. Claro, claro. Y allá voy, ¿no? Para terminar, teníamos ganas de preguntarte un poco cómo viviste, si lo viviste de cerca, si quizás escuchaste algún eco del principio de Sagaí, ¿cómo viste el arranque de su momento de Sagaí? En realidad no conozco muy bien, digamos, cómo fue la historia de Sagaí. Lo que sí creo que es fundamental es que exista Sagaí y creo que, bueno, hoy es la primera vez que vengo a esta casa maravillosa, es una casa maravillosa de una arquitectura que yo aprecio mucho la arquitectura, fantástica, y creo que, bueno, creo que era hora de que
los actores tuviéramos nuestros derechos de intérpretes, pudiéramos cobrar nuestros derechos de intérpretes, ¿no? Y creo que, bueno, que queda seguramente por delante mucho por hacer, ¿no? Pero creo que es extraordinario que haya ocurrido, ¿no? Que exista Sagaí. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias. Feliz 45 años con el teatro y con la actuación. Gracias. Y felicitaciones por el premio maravilloso que se han ganado, que te has ganado. Y tenemos un regalito para darte. Gracias. Aprovechamos por los 45 años. Feliz cumpleaños. Muchas gracias.